Bueno, como te dije, nosotros actualmente estamos pasando por una etapa donde la comunicación, más con la inclusión del Internet, se hizo bastante amplia. Abarcamos ahora comunicarnos con personas que están desde lejos, inclusive con personas desconocidas, lo cual desde chico nos decían no hable con desconocidos y ahora estamos hablando completamente con los desconocidos. Una de las preguntas que yo quiero hacerle, Diego, es qué pensás sobre las redes sociales, sobre estas redes. Sí, bueno, en primer lugar, creo que no se puede generalizar. Es como un punto de partida para tener en cuenta desde qué lugar voy a hablar yo. ¿Sí? Sí. Es decir, que la generalización en términos de bueno o malo me parece que no va como respuesta. Creo que las redes sociales e Internet en un sentido amplio alteran todas las categorías tradicionales con las cuales nosotros veníamos pensando, o por lo menos muchas generaciones anteriores veníamos manejándonos. Por ejemplo, el tema de la distancia, ¿no? Podemos estar conectados en un sentido con gente que puede estar muy lejos, como podemos estar separados de gente que está de nuestros vecinos, por ejemplo. Eso al mismo tiempo altera las categorías de público o privado, es decir, que hay una dimensión que antes era íntima, que hoy se exhibe, y queda un poco desdibujada la frontera entre qué sería público y qué sería privado, ¿no? Entonces, todo eso sumado a un ritmo muy vertiginoso, es decir, desde que las redes sociales tuvieron cada vez más lugar, tenemos cada vez menos tiempo para procesar lo que está pasando. Entonces, eso se puede considerar como tres puntas para intentar plantear problemas. Yo creo que el uso de las redes sociales nos deja en una situación en la cual por lo mínimo tenemos que tener medianamente claro en qué momento estamos y de qué problemas los vamos a abordar. Entonces, creo que aporta mucho el uso de las redes sociales, y al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, qué pasa con la dimensión del cuerpo, ¿no? A partir del uso de las redes sociales. Digo, si uno se va a quedar estancado en su casa únicamente utilizando las redes sociales, hay algo del aislamiento y del contacto cuerpo a cuerpo con otras personas que se estaría perdiendo. Eso es un riesgo. Al mismo tiempo, eso te permite, el uso de las redes te permite un nivel de organización y de conexión como nunca se vio antes en la historia. Son dos puntas para pensar también diferencia con respecto a otra época. Lo primero que hay que hacer es ponerlo en perspectiva histórica y comparar. Muy bien, Diego. La segunda pregunta sería, y relacionada más con los menores de edad. Sabemos que actualmente los menores de edad, vamos a dar un ejemplo, los chicos de 10 años, ahora andan rondando con celulares, más ahora con el wifi que están conectados constantemente en internet. Eh, ¿Qué efectos ves de las redes sociales sobre los menores? En especial lo saco de esta pregunta por el tema también de los casos del sexting, del ciberbullying y entre otros casos. ¿Qué efecto vos ves dentro de la psicología, esos efectos de las redes sobre los menores? Y en primer lugar, dentro de estas categorías tradicionales que yo decía, eh, que son alteradas por la vía de las redes sociales o por el uso que se le da hoy en día, creo que también la dimensión familiar se ve trastocada. Es decir, que hay un lugar ahí que parecería que los padres no podrían acceder. Es decir, hasta qué punto los padres pueden regular o no el uso de las redes de sus hijos, ¿no? Entonces, ese es un primer punto, porque en internet hay un campo inmenso, es un universo en el cual un chico de 10 años no sabe dónde puede terminar. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, y también estamos hablando de dimensiones sumamente amplias, estamos hablando de un universo que a veces funciona como un universo paralelo, ¿no? Incluso algunos teóricos hablan de la nube, ¿no? Como un mundo virtual en el cual uno se inserta, y hay gente que a veces no puede salir de ese mundo, queda anclado en el mundo virtual. Ahora, ¿qué consecuencia puede tener en un niño insertarse en ese mundo sin tener unas coordenadas más o menos definidas, Mm. ¿no? ¿Quién lo guía en ese mundo?
Entonces, ese es un primer punto para pensar. Y Internet también y las redes dan lugar a, lamentablemente, a que aparezcan, la perversión tiene un lugar ahí. Entonces, ese es un punto muy difícil de regular. Creo que hoy en día se están haciendo algunos tipos de esfuerzos por filtrar ciertas páginas, controlar, incluso se han detenido sujetos justamente por intentar crear algún tipo de lazo con menores, hubo casos de detenciones. Entonces, al ser un universo tiene que tener mínimamente una serie de normas establecidas. Internet, por un lado, facilita y democratiza cosas que antes, por ejemplo, el acceso a la información, antes era totalmente sesgado y ahora uno puede tener el acceso a la información de otra manera. Al mismo tiempo, eso en menores se corre un riesgo que tanto la familia. Entonces, la cuestión es si estamos hablando de un universo virtual que a veces sustituye al universo real. En el universo real y en el espacio público ahora los menores siempre podían tener algún tipo de control o de algún adulto que supervise, por ejemplo en las plazas o en los espacios públicos. En cambio, Internet, habría que ver quién es el que controla ahí, cuál es el lugar de los padres y dentro del mismo sistema, ¿no?, de redes sociales, quiénes son los encargados de regular y de establecer ciertos patrones éticos, ¿no?, que puedan funcionar como contención para los niños, no para crear una medida facilista que los deje por fuera del uso de redes sociales. Lo pueden hacer, pero progresivamente y con una cierta supervisión de los adultos, no que funcionen los niños liberados, ¿no?, a algo a lo cual ellos no tienen ningún tipo de medida. Muy bien. Y ahora hablando más en general y dentro del uso. ¿Crees que las personas, hablando en general, hacen un buen uso de las redes sociales o generalmente hay un mal uso? ¿Cómo lo veo? Y como decía al principio, bueno, la generalización puede llegar a ser un problema, pero creo que en buena medida existe un uso desmedido de las redes sociales. Por eso creo que mucha gente cae en esa especie de tentación de quedar atrapado. Justamente estamos hablando de una red y una red puede funcionar como contención o uno puede quedar atrapado ahí. Creo que mucha gente queda atrapado ahí y lo positivo de las redes sociales para mí es que permite, por ejemplo, decir ciertas cosas que a veces de otra manera uno no las podría decir, o exhibir o publicar, organizarse de otra manera, siempre y cuando eso funcione como un soporte para después salir a la calle y hacerlo, ¿no? Si eso a mí me permite organizarme y encontrarme después en la calle, para mí eso es totalmente positivo. Ahora, si yo lo único que hago es quedar reducido a la virtualidad, ahí corro un riesgo, en lo cual yo, lo que decía antes, hay una dimensión del cuerpo que se empieza a perder. Es un punto para tener en cuenta porque uno pierde el contacto con los demás, uno pierde la ocupación del espacio público, las relaciones, los lazos afectivos con los demás quedan totalmente deteriorados. Entonces, si es bueno o mal uso, en buena medida, creo que hay un uso excesivo, desmedido, y que también está sujeto al vértigo con el cual se vive y se propone las redes sociales. Es decir, se propone la ilusión de que uno podría comunicarse y no necesitaría del contacto cuerpo a cuerpo Físico. con los demás. Claro. Entonces, esa ilusión mucha gente la acepta y hoy en día tenemos que empezar a pensar cuáles son los fracasos de esa ilusión. Es decir, cuáles son las patologías o los problemas que están apareciendo en mucha gente como efecto de haber querido aceptar esa ilusión y desengañarse. Entonces, en jóvenes, por ejemplo, yo he encontrado casos en los cuales se puede ver en el cuerpo, ¿no?, como ciertos efectos. Quizá en la pregunta que sigue. Sí, justamente era si has tenido un caso relacionado con las redes, relacionado con el tema.
Sí, Para no repetir todo, redes. sí. Yo siempre en las preguntas anteriores enmarqué lo que es redes sociales en términos de internet, es decir, porque te conecta con, si vos de una red podés saltar a una página, es decir, está funcionando dentro de una virtualidad. Entonces internet en un sentido amplio, como casos, sí, a mí me llama mucho la atención la proliferación de casos en los cuales en adolescentes sobre todo, está la dimensión de los cortes en los brazos, por ejemplo, ¿no? Ese es un punto para empezar a pensar cómo antes eso no sucedía, por qué sucede en esta época, por qué sucede de una manera tan masiva y qué relación, y si tiene o no relación con lo que veníamos hablando. Es decir, porque en primer lugar hay una dimensión del cuerpo que está afectada, ¿no? En segundo lugar, hay algo de lo real del cuerpo que parece que hay que estimular de una manera a veces que puede llegar a algún punto masoquista, aunque no creo que la mayoría de las veces sea así, ¿sí? Pero hay una dimensión de sentir el cuerpo, del dolor, del corte, que se establece en lo real del cuerpo que antes no era necesario, parecía que se podía hacer de otra manera. En casos específicamente en los cuales haya aparecido las redes sociales, trabajando con adolescentes, en todos, por lo menos que en su discurso aparece como una realidad cotidiana, ¿no? Incluso que lleven al celular a la sesión, que te quieran mostrar cosas a través del celular. Entonces ese es el punto en el cual en una sesión puede funcionar como intervención, porque aquello que ellos no pueden decir en ese momento, bueno, se apoyan en el aparato, en el celular, en intentar mostrarte algo. Bueno, todo el trabajo que hay que hacer es hacer pasar eso por el mundo, digamos, simbólico, apalabrar eso que no se puede decir y darle el tiempo necesario para que lo pueda decir. Entonces hay una dimensión de la paciencia que a veces resulta avasallada por el tema de las redes sociales. Parece que uno tiene que estar permanentemente conectado. Entonces hay una proliferación de redes sociales. Vos tenés Facebook, Instagram, Twitter, y hay un montón de redes más, pero ya con esas uno tiene que estar, parece, a la expectativa, o controlando, o revisando, ¿no? Entonces eso hace ¿qué es lo que perdemos con eso? ¿No? Es una pregunta. La mayoría de las cosas que podría plantear son preguntas para tener en cuenta de ahora en más, porque esto es un fenómeno que está muy instalado, pero sin embargo no hace tanto tiempo que está instalado, ¿no? Por el vértigo y por la rapidez en la que ha sido instalado, nosotros creemos que esto ya viene de hace mucho tiempo. En realidad es un fenómeno reciente que tiene efectos muy fuertes, pero que tenemos que empezar a pensar de otra manera. Entonces esto da para rato. Entonces tenemos que empezar a plantear los problemas ahora para ver cómo lo empezamos de acá en más, porque de hecho es un fenómeno que ha llegado para quedarse, y con las redes sociales y con la virtualidad vamos a convivir de acá en adelante. Entonces es una cuestión, además es una cuestión ética, en términos profesionales y en términos cívicos, digamos, como ciudadano. Nadie puede estar exento del uso de las redes sociales. Sí, es una elección no usarlas, pero siempre hay alguien que vos conozcas que lo va a hacer. Entonces ya eso intervino en la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces hay que ver qué posición tomamos con respecto a eso, cuáles son los beneficios, qué perdemos, y estar un poco atento a eso. No quedarnos reducidos en la ilusión de que en ese mundo virtual podríamos conseguir todo. Por más facilidades que nos ofrezcan, no podemos perder la dimensión del contacto con los demás, no podemos perder el espacio público, no podemos perder los clubes, la calle, no podemos aislarnos. Esos son los riesgos. Muy bien, Diego. Esas fueron todas las preguntas que te pude hacer. Y entre todo lo de la investigación, estas son las poquitas preguntas que pude hacerte. Pero te agradezco bastante porque me ayudaba una banda con el trabajo de investigación. Así que muchas gracias, Diego. Bueno, Gracias por tu ayuda. Cualquier cosa que necesites, vos avisame. Dale. Si querés yo te dejo ahí el número, si vos necesitas algo incluso más teórico, decir autores que hablan de estos temas, si en algún momento vos lo necesitas, vos me avisás. Dale.